Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar de ese lado. Ustedes me conocerán, mi nombre es Axel Kuchevaski y tuve la suerte para mí, no necesariamente para el resto de la galaxia, de haber laburado en algunas, de haber trabajado en algunas, muchas películas. Así que me invitaron a charlar un poco sobre producción, justamente en estos videos. La primera gran pregunta que todo el mundo hace cuando uno dice que es productor de cine es: ¿y qué hace un productor de cine? ¿Pero qué es un productor de cine? Porque la fantasía del 90% del universo es normalmente que un productor de cine es un señor gordo, grandote, con una señorita rubia de minifalda sentado sobre sus rodillas, que fuma habano, grita cosas, se pelea con los productores, con los directores, y su objetivo en la vida es hacer que las películas duren menos y sean menos interesantes. Eso es una gran fantasía que no tiene nada que ver con la realidad de cómo se hacen películas. Entre otras cosas porque los productores eh, somos parte del proceso creativo. Somos muchas veces iniciadores de las películas, no solamente parte del proceso creativo. Muchas veces somos nosotros los que perseguimos comprar los derechos de una novela, ir a buscar un director determinado, juntar un elenco, conseguir la financiación, preocuparnos porque la película haga el camino que queremos que haga. No es algo que pase pura y exclusivamente por ese lugar fantasioso, ridículo y además que es poco representativo de la realidad, que es ese señor malo que quiere arruinar las películas, que es una lectura que para mí atrasa 40 años, 60 años en realidad, pues es una lectura casi de fines de los 50 y principios de los 60 y que no reproduce nada de la realidad. Cuando hablamos de producción estamos hablando de un rubro. Cuando hablamos de dirección no hablamos solamente, por ejemplo, del director, hablamos también, por ejemplo, del asistente de dirección. Cuando hablamos de producción no estamos hablando solamente del productor, que es la persona que lleva el proyecto hacia adelante y que tiene mayor responsabilidad en la existencia de la película junto con el director, sino que estás hablando de un montón de otros roles que entran dentro de ese paraguas, que van desde el productor ejecutivo hasta productores de campo, gente del equipo de producción. Es muy amplio e involucra a muchas personas en interacción constante con el resto de quienes hacen una película. Entonces, más allá de esta fantasía ridícula que yo les decía antes, hablar de del productor en un sentido tan lineal como decir solamente, es hace esto, no termina de explicar lo que hace. Y en cada país es diferente. Hay países donde un productor ejecutivo es esencialmente alguien que lo que hace es volcar al papel los diagramas de producción, mientras que en otros países se considera como productor ejecutivo alguien que, por ejemplo, logra que una película haga una venta extraordinaria que le permite financiarse. Por ejemplo, en Estados Unidos se lee el productor ejecutivo también desde ese lugar. Es decir, que hay una cierta diferencia en la percepción de lo que hace un productor, porque en algunos lugares es trabajo de campo y en otros es un trabajo estratégico. Y hay lugares donde los dos roles son los mismos. Se está haciendo de películas donde los productores son además productores ejecutivos. Para mí esto tiene mucho que ver con algo que es otra de las grandes fantasías que tiene el sistema, que es que hacer una película es filmarla. Bueno, filmarla representa un porcentaje, no quiero decir pequeño, pero inferior al 40% de lo que es hacer una película. Si nosotros tenemos que tomar una película y pensar cómo se hace una película en el tiempo, tenemos, te diría, 4 o 5 etapas que se repiten en todos los proyectos. Desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución. ¿Por qué es importante tener tener esta cadena de eventos uno detrás del otro? Porque en realidad todos hacen a la existencia de una película. Y si no están todos bien hechos, la vida de una película se manca, se corta y tiene incapacidad de hacer todo el camino que nosotros queremos. Es decir, primero tenemos el desarrollo, que muchas veces es la selección de una novela, la búsqueda de un guión, la escritura de un guión, todas las variantes posibles. Cuando tenemos eso, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Vamos a la búsqueda de un director, si no era parte del proceso desde el principio, de financiación y de protagonistas. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, esto es lo que nosotros llamamos paquetizar, es armar un paquete, es hacer algo que sea atractivo para después conseguir la financiación y eventualmente la distribución. Entonces,
Muchas veces la presencia de un director hace que haya actores, o muchas veces la presencia de un actor hace que esa película sea atractiva para el sistema. Un amigo mío de varios años, que se llama Peter Bogdanovich, que es un gran director, siempre dice, you only have to get one name. Solamente necesitas conseguir un nombre para que una película arranque. Y ese nombre es normalmente el nombre del protagonista, que es el que además te genera la percepción de qué tipo de película va a ser. Si a vos te dicen, tengo a Jean-Claude Van Damme, claramente no vas a ver Hamlet, ¿no? Digo, ya sabes que, ojo, que Jean-Claude Van Damme haciendo Hamlet quizás es una buena idea, yo creo que no, pero no importa. Cuando llegamos, o sea, de ese desarrollo, cuando ya tenemos los elementos en conjunto, inclusión de la financiación, vamos a la preproducción. La preproducción es la bajada de ese guión a términos prácticos, es a poder físicamente poder llevar la película adelante. Luego tenemos, por supuesto, producción, que es básicamente el rodaje, la filmación. Postproducción, que es cuando juntamos todos estos elementos para que la película se entienda, que parece una estupidez, pero es lo más difícil de todo, que la película se entienda. Y después entra una de las partes que en general está más subestimada por la gente que trabaja en la industria, que es la distribución, que es cómo ese proyecto se comunica y llega a las audiencias. El destino de tu carrera muchas veces está mucho más en ese punto que al principio. Tiene más efecto que una película sea conocida y que sea registrable en un montón de gente que la mera idea de hacer una película. Todo el mundo quiere hacer una película. Mi vieja quiere hacer una película. Eso no quiere decir nada. Hacer una película, o sea, es un milagro, pero no representa la vida de una narración de punta a punta. Entonces, mi experiencia es que más allá de que a veces las películas tienen rodajes más largos o producciones más largos, todo el proceso dura entre 1 año y medio y 2, salvo que sea una película de animación, que esas toma mucho más tiempo. Para darles un ejemplo, cuando hicimos Metegol, fue un proyecto que tomó aproximadamente 7 años desde la génesis hasta que la película se estrenó. Pero todo el mundo dice, ¿y entonces de dónde salen estas ideas delirantes acerca del productor con la rubia? Vayamos al pasado. Ahora sí, estamos en el pasado. Esto es el pasado. En el pasado, cuando se formaron los estudios de Hollywood a partir de 1912, que es cuando Paramount empieza a armar este sistema de producción en cadena, los estudios eran empresas familiares o con pocos accionistas. Fue en la medida en que fueron creciendo y necesitaron más financiación que estos mismos estudios fueron a Nueva York a pedirle dinero a los bancos para financiar su producción. Esta producción en masa, que era como la de cualquier otra industria, requería supervisores a diferentes niveles. Cada departamento, escenografía, maquillaje, música, actuación, tenía un supervisor y cada supervisor a su vez reportaba a alguien que cruzaba horizontalmente esos departamentos, que era normalmente el productor. Y el productor tenía la responsabilidad de que la película que habían empezado a pensar o que querían hacer en las primeras discusiones con la cabeza del estudio se convirtiese en la película que finalmente era. Muchos de estos productores eran tipos que venían de otros lugares, eran tipos que venían, por ejemplo, de haber trabajado en el teatro, en el negocio del espectáculo, de haber organizado ferias, pero hay otros, muchos otros que venían genuinamente de la escritura. Muchos productores venían de la escritura. Por ejemplo, uno de mis productores clásicos de Hollywood, Darby F. Zanuck, había sido periodista, un mal periodista, hay que decirlo, antes de ser guionista, antes de ser productor, antes de ser el jefe de la 20th Century Fox. Zanuck, por ejemplo, escribía los guiones de las películas de Rin Tin Tin, el famoso perro maravilla que salvaba a bebé de incendios y cosas por el estilo, que fue una gran estrella al principio del cine en Hollywood, y de ahí pasó a ser un guionista bien pago dentro de la Warner Bros., de ahí pasó a ser jefe de producción en la Warner Bros., de ahí pasó a formar su propio estudio, la 20th Century Fox, en el que fue cabeza durante más de 30 años. Hizo todo ese proceso, y por supuesto, en esas estructuras que eran muy verticales, porque eran como fábricas, la decisión final estaba en manos de poca gente, y esa poca gente tendía a ser vista por el sistema como personas arbitrarias sin información, y la realidad es que no lo eran. Muchos de estos productores estaban genuinamente formados y realmente les interesaba el negocio. Pero también es verdad que en el Hollywood clásico, este sistema de producción lo que generaba era volumen. Sobre todo hasta 1947. En 1947, un decreto de la Corte Suprema de Estados Unidos obliga a los estudios de Hollywood a desprenderse de las salas de cine de las que eran dueñas. Y entonces la capacidad de fabricar en volumen se truncó.
una de esas cosas que pasaba en ese momento. Yo siempre me pregunto qué es el cine y qué representa el cine para los espectadores. Nosotros los productores no trabajamos en los proyectos, en el desarrollo de los proyectos junto a los directores, eh, pensando solo en la expresión personal. No estamos hablando solo de qué quiero contar a la gente o qué me gustaría que los demás sepan de mí, porque existen otros medios de expresión mucho más baratos y mucho más fáciles. El cine requiere una gran cantidad de personas para que una película exista. Una película de Marvel da trabajo a más de 5.000 personas durante todo su proceso. E imaginen que Marvel hace entre 3 y 4 películas en un periodo de 12 meses. Para que vean un poco el volumen de gente que se beneficia de la existencia de la película, que no son solo los espectadores. No pasa solamente por nuestra necesidad expresiva. Una de las cosas importantes dentro de este sistema tiene que ver con que las películas tienen que tener un receptor. Las películas tienen que estar pensadas en función de alguien que esté de ese lado. El pensar en segmentaciones de público no es algo que vaya en contra de la calidad de lo que se está contando, sino que lo que hace es delimitar cuál es la escala de la película. Para nosotros es importante cuando desarrollamos proyectos entonces entender si es una película grande, si es una película chica, cuánto presupuesto necesita y cuánto presupuesto puede no necesitar. Y eso nos permite también entender las películas de la mejor forma posible. Nuestro objetivo como productores es, o por lo menos mi objetivo como productor, en general es, yo soy una herramienta de la película. Trabajo para tratar de llegar a la mejor versión posible de esa película. Nunca solo, porque es un trabajo en equipo, por más que hay una mirada que marca las reglas del juego. A veces esa mirada es el director, que otras veces no. Hay muchas veces donde la mirada que marca las reglas del juego es un productor, o incluso un estudio, o incluso una compañía productora, o hasta un actor. Entonces la idea de que el director es un señor que está sentado en una silla y grita, levantando el dedo, una leyenda creada por directores del principio del cine como Erich Stroheim, no termina de explicar cuál es el proceso. Hay un lugar donde nosotros estamos generando lo que yo llamaría un autoliquidable emocional. Cuando vos ves una película, lo único que te queda, con lo único que vos podés expresar tu experiencia anterior es a través de los sentimientos. Es decir, no tenés ningún registro físico, no hay un envase, no hay una caja, no hay nada. Vos ves una película y fueron 90 minutos, 100 minutos, 2 horas de tu experiencia emocional. Entonces lo que empieza a pasar es que los productores tenemos que trabajar en función de la narrativa. Nosotros tenemos que trabajar en función de la narrativa, en función de hacer posible esta narrativa, preguntándonos cosas que conviven con la necesidad del director. Es decir, cuando yo empiezo a laburar en un proyecto con cualquier director o incluso con un material, siempre me hago esta pregunta: ¿a qué película se parece esta? ¿Qué emoción quiero generar en los espectadores? Que en esta búsqueda, ¿a quién le estoy contando, a quién le estamos contando la historia que le vamos a contar? ¿Es para todo el mundo? ¿Es para adultos? ¿Es para chicos? ¿Qué sensación quiero que esta película genere cuando termina todo el proceso? Y normalmente, y esto es una cosa muy personal, a mí me interesa que los proyectos en los que trabajamos eh, comenten el contexto. No estoy diciendo que reflejen la realidad, que no es necesariamente lo mismo, sino que hablen acerca del universo en el que nos movemos, incluso desde la transpolación a un mundo de fantasía. Es decir, en el cine no es importante el realismo, lo que es importante es lo verosímil, que son dos conceptos diferentes. Que algo sea realista es discutible, pero que algo sea verosímil, es decir, que vos lo creas a sus propios medios, es mucho más importante. Por decirlo concretamente, nosotros creemos en Chewbacca aunque Chewbacca no exista, porque dentro de la narración de Star Wars, Chewbacca es funcional y es creíble y es posible. Es decir, eso termina siendo lo más importante. En este camino que hacen las películas, está siendo muy modificado en estos momentos porque, además de atravesar una pandemia, la humanidad lo que estaba haciendo una transición de la forma de consumir los contenidos. El mecanismo tradicional era: una película se estrenaba en cine, a los 90 días llegaba a DVD, video o a cable premium, después seguía 6 meses, un año en cable premium y desembocaba en la televisión, primero de aire o primero en lo que llamamos cable básico, que es un cable donde vos no tenés que pagar extra para ver el material, y finalmente, al final de ese recorrido, la película se podía ver en la televisión de aire en todo el mundo,
y circulaba. En el medio había algunas otras ventanas un poco alternativas, como por ejemplo lo que se llama pay-per-view, que vos pagás por ver una película en un hotel, o incluso la distribución en las aerolíneas, que normalmente viene después del estreno en cine. Por supuesto, la aparición de jugadores como Netflix, como Amazon, ahora HBO Max, Disney Plus, Star, que va a ser un nuevo servicio en Latinoamérica, e incluso los VOD de las telefónicas, Movistar Video, Claro Video, o incluso los servicios de cable que empiezan a ofrecer aplicaciones para ver películas, como fue el caso de Flow. Lo que empieza a ocurrir es que este ecosistema empieza a variar. Y empieza a variar también porque muchos de estos jugadores están en condiciones de financiar una parte importante de una película. Si no todo, una parte importante. Entonces, este ecosistema que yo les decía, cine, home entertainment, que es como llamamos ver contenidos en tu casa, cable premium, cable básico, televisión de aire, está completamente alterado. Ya no existe como existió durante las últimas 2 décadas y media. De hecho, me pasó a mí, yo fui comprador de derechos de películas para la pantalla de Telefe y era muy claro y muy estacionado. Y nuestras discusiones solían ser que no queríamos que una película estuviese disponible en la televisión de aire y en la televisión de cable básico al mismo momento. Queríamos que hubiese ventanas diferenciadas para que no pareciese que una película estaba en 10 canales al mismo tiempo. En algunos casos logramos que los estudios de Hollywood nos entendieran y en otros casos no. Y en algunos casos dejamos de comprar derechos de películas justamente por esto, porque no podíamos, en un país como la Argentina, con una penetración de televisión paga superior al 95%, estaba muy desequilibrado. De nuevo, yo podría decir algo que para mí es importante. La idea de que existe una separación arte y dinero en la producción cinematográfica es ridícula, porque es como pensar pintar sin comprar pinturas, o sin tener un lienzo, o sin tener recursos para... No puede existir, conviven. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer todos es no padecer el hecho de que las películas existen en un contexto donde la gente paga por verlas y que cuanta más gente las ve en más lugares, más chances tenemos de volver a filmar. ¿Quiere decir esto que hay que hacer películas que básicamente tengan que satisfacer los deseos más inmediatos de la gente, de todo el mundo? No, no quiere decir eso. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos pensar las películas de una forma abstracta, completamente desfasada de la realidad y sin ningún vínculo con el contexto. No, las películas existen en un contexto. Y eso lo tenemos que entender todos siempre. Bueno, hasta acá llegué por hoy. Me encantaría volver a verlos para hablar de algunas cosas un poquito más específicas. Esto es una generalidad, una suerte de introducción a qué hacemos los productores, que como les dije desde el primer momento, no es lamentablemente esa fantasía del habano, del señor con la chica en las rodillas. Bueno, a mí no me pasó.